Buenos días, mi nombre es Michael Bautista y yo proseguiré explicando la ley del procedimiento abreviado. ¿Listo? Lo que voy a hacer es leer el artículo y si hay lugar a comparación, lo compararé con la ley 906 del 2004. Voy a ir leyendo y ir explicándoles. Traslado de la sentencia e interposición de recursos. Anunciar el sentido del fallo. El juez dará traslado inmediato para cumplir con el trámite previsto en el artículo 447 de este código. ¿Qué quiere decir? Que cuando el juez del sentido del fallo aún no ha dictado sentencia, simplemente ha dado el sentido del fallo, hay que remitirnos al artículo 447, pues cuando el de traslado, pues de ese sentido del fallo. Dice el artículo 447, individualización de la pena y sentencia. Si el fallo fuere condenatorio o si se aceptare el acuerdo celebrado con la Fiscalía, el juez concederá brevemente y por una sola vez la parada al fiscal y luego a la defensa, para que se refieran a las condiciones individuales, familiares, sociales, modo de vivir y antecedentes de todo orden del culpable. Si lo considera inconveniente, podrán referirse a la probable determinación de pena aplicable y la concesión de algún subrogado. ¿Qué significa esto? Que cuando se determina que la sentencia es condenatoria, si se determina que es culpable o si se ha hecho un acuerdo, un preacuerdo con la fiscalía, el juez dará un periodo de tiempo para que hable tanto la defensa como la fiscalía y exponga una serie de aspectos como individuales, familiares, sociales, entre otros, del condenado. Entonces, en caso de que no quede esto claro, viene el segundo inciso, que dice: si el juez, para individualizar la pena por imponer, estimar necesario ampliar la información a que se refiere el inciso anterior, podrá solicitar a cualquier institución pública o privada la designación de un experto para que éste, en el término improrrogable de 10 días hábiles, responda a su petición. Esto en caso de que no quede clara la información, el juez va a solicitar la opinión, el concepto de un experto para que aclare pues esos aspectos. Dice el tercer inciso: escuchados los intervinientes, el juez señalará el lugar, fecha y hora de la audiencia para proferir sentencia en un término que no pueda exceder los 15 días contados a partir de la terminación del juicio oral. Esos 15 días hay que tenerlos en cuenta. ¿Por qué? Porque en el procedimiento abreviado dice: el juez contará con 10 días para proferir la sentencia y correr traslado escrito a las mismas partes. ¿Sí? En una son 10 días y en la otra son 15 días. ¿Sí? Esto es algo que ya cambia ahí. Desde la audiencia del juicio oral tiene 15 días para proferir la sentencia, mientras que aquí es desde la audiencia concentrada, 10 días. ¿Sí? Las partes se entienden notificadas con solo el traslado. ¿Sí? El juez lo que va a hacer, el juez ordenará, citará a las partes a su despacho y a la entrega de la providencia. ¿Por qué? Porque la notificación de esta sentencia se hace por estrado. ¿Sí? Cita a las partes y las notifica por estrado, por medio de un edicto emplazatorio. Dice: sí, tercer inciso. En caso de no comparecer, a pesar de haberse hecho la citación oportunamente, se entenderá surtida la notificación, salvo que la ausencia lo justifique por fuerza mayor o caso fortuito. Como ya lo dije, o sea, con el solo traslado de la sentencia ya se entenderán notificadas las partes. Como tienen que asistir, o sea, tienen que ir, porque se notifica por estrado. Entonces, en caso de que no asistan, las partes tienen que justificar el porqué, alegando o caso fortuito o fuerza mayor. ¿Sí? Surtidas las notificaciones, las partes contarán con 5 días para la presentación de recursos que proceden contra la decisión de primera instancia. Estos se presentarán por escrito y se tramitarán conforme a lo dispuesto en el procedimiento ordinario. ¿Sí? Esto pues no cambia con respecto al otro. Entonces, ¿qué es lo que podemos determinar en este aspecto? Entonces, la notificación de la sentencia en el 1, en el 906 son 15 días desde la juicio oral, en esa son 10 días desde la audiencia concentrada. Además de que esta se notifica como por edicto emplazatorio en estrado. Listo. Eh, un aspecto importante que pues lo nombraré más adelante es en cuanto que en esa sentencia, en la notificación de la sentencia, se dictará tanto la condena en lo penal como en lo civil. ¿Sí? ¿Qué quiere decir en lo civil? Porque en la ley 906 del 2004 lo que conocemos como el incidente de reparación integral. Ahí es una audiencia aparte, ¿sí? Después de la lectura del fallo de sentencia en lo penal. Aquí tiene que llevarse los dos procesos al tiempo, ¿sí? El curso tiene que llevarse al tiempo
¿Para qué? Para que en el momento de dictar sentencia se dicte la condena en lo penal y en lo civil al mismo tiempo. Siguiente artículo. Notificaciones. Las notificaciones del procedimiento abreviado se surtirán de conformidad con lo previsto en el capítulo sexto del título sexto de este código. En todo caso, las partes e intervinientes deberán suministrar al juez y al fiscal su dirección de correo electrónico con el propósito de surtir la notificación de las decisiones correspondientes, ¿sí? Esto es en cuanto a las notificaciones, pero de todas las providencias, ¿sí? Lo que va a hacer es que las partes van a dar en el correo electrónico o el medio de notificación que les sea más conveniente para ser notificados de las diferentes provincias pues que dicte el juez. Entonces, pero ¿cuáles son los medios de notificación? Entonces, como las formas, tenemos que irnos al artículo 169, que dice: por regla general, las providencias se notificarán a las partes en estrados, ¿sí? Y esto también se puede ver en la ley del acusador privado, como ya lo vimos. En caso de no comparecer a la audiencia, a pesar de haberse hecho la citación oportunamente, se entenderá surtida la notificación, salvo que la ausencia se justifique por fuerza mayor o caso fortuito. En este momento, la notificación se entenderá realizada al momento de aceptarse la justificación. Como ya lo dijimos, entonces en caso de que las partes no puedan acudir a la notificación, tendrían que agregar o fuerza mayor o caso fortuito, ¿sí? Entonces, dice, y de manera excepcional procederá la notificación mediante comunicación escrita dirigida por telegrama, correo certificado, facímil, correo electrónico, cualquier otro medio idóneo que haya sido indicado por las partes. ¿Esto por qué? Porque las partes se entenderán notificadas con el solo traslado y pues darán su forma de notificación que les sea más conveniente para conocer las providencias judiciales. Si el imputado o acusado se encontrare privado de la libertad o las providencias notificadas serán comunicadas en el establecimiento de reclusión. Listo. Vamos con el siguiente. Justicia restaurativa en el procedimiento especial abreviado. Lo que les decía de la diferencia entre la audiencia de incidente de reparación integral aquí es esta. Sí, que tiene que llevarse a cabo durante el proceso, ¿sí? No en audiencia por aparte. Dice, los mecanismos de justicia restaurativa podrán aplicarse en cualquier momento del procedimiento abreviado en los términos y condiciones establecidos en el libro sexto, hasta antes de que se emita fallo de primera instancia, y darán lugar a la extinción de la acción penal de conformidad con lo previsto en los términos del artículo 77 de la ley 906 y 82 del Código Penal. Entonces, dice el artículo: la pretensión de reparación de los daños ocasionados con el delito tendrá que incluirse dentro de un escrito de acusación. ¿Por qué? Porque como ya les dije, o sea, tiene como se lleva los dos procesos llevan en curso al mismo tiempo. Con la presentación del escrito de acusación tiene que presentar pues el concepto de lo que generaría lo que espera con la condena civil, ¿sí? O sea, con el incidente de reparación integral, que es lo que conocemos en la ley 906. Aquí pues como con el escrito de acusación tiene que presentarse también lo civil. ¿Para qué? Para que el juez cuando dicte sentencia de las dos del fallo en los dos sentidos, en lo penal y en lo civil. Aquí y eso pues se expondrá tanto lo penal como lo civil en la audiencia concentrada. Entonces dice el artículo pues del que traeremos ahí: la acción penal se extingue por muerte del imputado o acusado, prescripción, aplicación del principio de oportunidad, amnistía, oblación y caducidad de la querella, desistimiento en los demás casos que diga la ley. ¿Por qué caducidad de la querella? Porque si caduca la querella, el querellante, este es el proceso, en el procedimiento abreviado, el proceso se inicia principalmente por una querella, ¿sí? Y si caduca la querella, pues no hay lugar a proceso. Lo mismo que a la oblación, ya que esto en el procedimiento abreviado, ¿qué es lo que sucede? Que las penas más adelante dirá son un máximo de 180 días y la mayoría pues, son susceptibles de resarcir el daño pues de manera económica. Dice el siguiente artículo: causales de libertad en el procedimiento penal abreviado. El término de las medidas de aseguramiento privativas de la libertad en el procedimiento abreviado no podrá exceder los 180 días, y como ya les decía, porque son penas muy leves, precisamente por la calidad de los delitos. La libertad del indiciado o acusado se cumplirá de inmediato y procederá en los siguientes eventos. Entonces, lo que voy a hacer es leer los causales de libertad en el procedimiento abreviado, que en realidad son las mismas en su mayoría que en la ley 906, solo que en algunas se condensan en una sola causal y otras pues se desglosan y más que todo cambian, pero en cuanto a los términos y las audiencias, como ya lo verán
en las causales 6, 7 y 8, porque o sea, lo que cambia es el término, porque estas son menores términos con respecto a la ley 906 y el nombre de las audiencias. Entonces dice, primero, cuando se haya cumplido la pena según la determinación anticipada que para este efecto se haga. Simple, ¿no? Cuando ya se cumple la pena. Cuando se haya decretado la preclusión. Preclusión, la figura que ya conocemos por la ley 906. Cuando se haya absuelto al acusado. ¿Sí? Sentencia no condenatoria, sino absolutoria. Como consecuencia de la aplicación del principio de oportunidad. De igual manera, es una figura que ya conocemos de la ley 906. Quinto, como consecuencia de las cláusulas de acuerdo cuando se haya aceptada por el juez de conocimiento. Aquí también tiene que ser aceptada los acuerdos y los preacuerdos que hace la defensa y la víctima con el fiscal. ¿Sí? Tienen que también ser aceptados por el juez de conocimiento. Y pues esto es una causal de libertad. Ahora viene la de los términos, lo que les decía. Y va a cambiar en los términos, o sea, el tiempo y el nombre de las audiencias. ¿Sí? Entonces dice, sexto, cuando transcurrió 70 días desde el traslado de la acusación no se haya iniciado audiencia concentrada. Cuando transcurridos 30 días desde la terminación de la audiencia concentrada no se haya iniciado la audiencia de juicio oral. Cuando transcurrió 75 días desde el inicio del juicio oral no se haya corrido traslado de la sentencia. ¿Sí? Es más que todo eso. Dice el parágrafo primero. En los numerales cuarto y quinto, que esos son los de los de la preclusión y los de los acuerdos y preacuerdos. Entonces dice, en los numerales cuarto y quinto se restablecerán los términos cuando hubiere improbación o aceptación de cargos. ¿Sí? Parágrafo segundo. Cuando la audiencia no se haya podido iniciar o terminar por maniobras dilatorias del acusador o su defensor, no se contabilizarán dentro de los términos contenidos en este artículo. ¿Por qué? Porque si hay dilación por parte de la víctima o su defensor, pues los términos se van a suspender para que no quede en libertad, pues solamente por eso. Porque utilizan la dilación del proceso, van a dilatar el proceso para quedar en libertad. Parágrafo tercero. Cuando la audiencia no se hubiera podido iniciar o terminar por causa razonable, fundadas en hechos externos y objetivos de fuerza mayor ajenos al juez o a la administración de justicia, la audiencia se iniciará o reanudará cuando haya desaparecido dicha causa. Sí, los términos aquí también se suspenden. ¿Sí? Se suspenden los términos cuando esto sucede. Pues cuando por causa ajenas a las partes se tiene que interrumpir. El parágrafo cuarto. Los términos dispuestos en este artículo se incrementarán por el mismo término inicial cuando el proceso se surta ante la justicia penal especializada, o sean dos o más procesos. Eso también lo podemos ver en la ley 906, que aumenta los términos de 90 a 120 días cuando son en concurso o juez especial jueces penales especializados. Disculpen. Entonces, y la contrastamos con el artículo 317 de la ley 906, que como ya les dije son las mismas, pero solo que condensan algunas en una sola causal y otras las desglosan. Artículo 49 del acusador privado. El acusador privado es aquella persona que al ser víctima de la conducta punible está facultada legalmente para ejercer la acción penal representada por su abogado. ¿Sí? Puede, por más de que sea la persona la que puede iniciar el proceso, la que lleva el proceso, tiene que tener un abogado. ¿Sí? Que en caso de que no tenga un abogado, pues un estudiante de consultorio jurídico. Debe reunir las mismas calidades del creyente legítimo para ejercer la acción penal. ¿Sí? Ya, pues las calidades que tenga el creyente, que es la víctima. Listo, solo que por el abogado. Entonces, conductas punibles susceptibles de conversión de la acción penal. La conversión de la acción penal de pública a privada, o sea, de pasar de la ley 906 a la procedimiento del acusador privado. ¿Son cuáles? Todas las querellables a excepción de los que atenten contra el Estado. ¿Cuáles son? Dice, las del artículo 74 que dice, aquellas que conformidad con el Código Penal no tienen señalada pena privativa de la libertad con excepción de, ¿sí? O sea, como ya les decía, no tienen pena privativa de la libertad o tienen muy mínima, con excepción de estas: ofrecimiento, venta o compra de instrumento apto para interceptar la comunicación privada entre personas, divulgación y empleo de documentos reservados, abuso de autoridad por pacto arbitrario e injusto, revelación de secreto, utilización de secreto o reserva, utilización indebida de información oficial privilegiada, asesoramiento y otras actuaciones ilegales. Utilización indebida de información obtenida en el ejercicio de función pública, utilización indebida
de influencias derivadas del ejercicio de la función pública. Segundo, inducción, ayuda al suicidio, lesiones personales sin secuelas que profieren incapacidad para trabajar sin exceder 60 días, entre otros, pues que atentan así como injuria, calumnia indirecta, injuria por vía de hecho, dilapidación de bienes familiares, hurto simple, cuya cantidad no excede los 150 salarios mínimos. Alteración de figuración, suplantación de marcas de ganado. Como ven, o sea, son delitos que podríamos decirlo no son tan graves, pero que pues por igual algunos de ellos son exentos pues de este procedimiento, precisamente pues principalmente los de que atentan contra el patrimonio del Estado. No será necesario la querella para iniciar cuando es con flagrancia, como ya lo sabemos. Entonces, ¿quiénes son los titulares de la acción penal? Los que señala el artículo 71 del Código de Procedimiento Civil, que es quién es la víctima por medio de su representante, y cuando la víctima es incapaz o una persona jurídica por medio del representante, ¿sí? Y pues siempre tendrá que actuar con su abogado. También quién, el procurador general, el defensor de familia, el ministerio público. Pero cuando actúa el procurador, cuando sea de interés público, cuando afecta el interés público o colectivo. El acusador privado hará las veces de fiscal, ¿sí? Que seguirá las mismas reglas previstas en el procedimiento, pues las que sigue el fiscal tendrá las mismas consecuencias, las mismas normas, se regirá por el mismo régimen por el momento, ¿sí? Tiene un ejercicio de función pública transitoria, ¿sí? Está sometido al mismo régimen disciplinario y de responsabilidad fiscal al que están sometidos los fiscales en la ley 906. Para hacer la conversión del público a privado, se hará por medio escrito. La víctima puede pasar a un escrito a la fiscalía, el cual este tendrá que aceptarlo. No lo aceptará cuando se trata de un menor de edad. La víctima podrá pedir la medida de aseguramiento, tendrá que ser el que lleva la indagación, el que presenta el escrito de acusación, quien podrá pedir las pruebas. ¿Sí? Listo, eso es todo. Prosigo con mi compañero.